Bueno, pues buenos días. Hoy es 4 de mayo del año 22. Y miren, la vez pasada hablamos de esta idea de las hormigas de la Universidad de UCLA, que es toda una historia, que los investigadores empezaron a trabajar sobre eso, crearon hasta un departamento de ciencias cognitivas, con muchas esperanzas y muchas especulaciones al respecto. Y y además, bueno, pues como pasa mucho en los Estados Unidos, hay mucha interacción entre la industria y las universidades y entonces pues hay dinero, ¿no? A diferencia de México, que parece que la UNAM normalmente está como separada de todas las actividades industriales de alguna forma. Yo creo que no creo, estoy seguro que el único instituto que recibe más dinero del que le da la UNAM es el Instituto de Ingeniería, que tiene un montón de proyectos y trabajos con la iniciativa privada y con el gobierno, ¿no? Por ejemplo, tienen proyectos que tienen que ver con el agua, entre otros, ¿no? Pero el Instituto de Ingeniería por sí mismo se puede mantener solo, pues no necesita ni dinero de la UNAM, ¿no? Porque tiene contratos, porque los ingenieros de la UNAM de entrada siempre son muy buenos, pero el problema no es ser bueno o no, el problema es tener el acceso a los contactos de la industria, ¿no? Y me parece que la UNAM sí adolece de eso, ¿no? De alguna forma está como separada, como escindida de, pues de la actividad industrial, ¿no? O sea, hay muy poca como interacción con la industria, cosa que no ocurre en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, estos investigadores que trabajaron con estas ideas de la vida artificial con hormigas virtuales, consiguieron millones de dólares para sus investigaciones y entonces eso, por supuesto, que hace felices a los administradores de la Universidad del Sur de California, porque desde luego, pues, tiene más dinero para otras cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, no es la única persona o las únicas personas que han trabajado sobre esto. Y hay una investigadora de Stanford, Deborah Gordon, que ha estudiado por muchos años a las hormigas. Hay unas 14,000 diferentes tipos de hormigas, todas con sus propias características, pero bueno, todas son hormigas y todas eventualmente traen, para decirlo de manera coloquial, el mismo sistema operativo, ¿no? Y lo que encontró esta doctora, la de Deborah Gordon, es que las hormigas son capaces de tener un ámbito de coordinación verdaderamente notable, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado que las hormigas tienen un mecanismo con el cual buscan comida y caminan muchos, no sé, metros o kilómetros para encontrar la fuente de comidas y cuando encuentran una fuente de comida regresan pues, a donde viven y van dejando feromonas en el camino para que otras hormigas vayan oliendo esas feromonas o detectándolas de manera tal que eventualmente encuentran el camino, ¿no? Y se generan trayectorias muy complejas para llegar a la comida, pero eventualmente se generan las mejores trayectorias, ¿no? Y entonces este tipo de hormigas no solamente pueden caminar a través de la selva o de los terrenos, que quién sabe qué hay, para encontrar comida, sino que también logran construir estructuras muy sofisticadas y pueden adaptarse de manera tal que pueden encajar en el medio ambiente en el que están trabajando, ¿no? Bueno, lo que hizo la doctora Deborah Gordon es descubrir las reglas o tratar de descubrir las reglas simples que producen esos patrones complejos a partir de acciones individuales. Y de nuevo caemos un poco en el mismo tema, ¿no? O sea, de alguna forma estamos viendo el mismo evento de que reglas ciegas, simplonas, generan patrones complejos, ¿no? Y eso es básicamente el gran interés que se tiene en el tema de la vida artificial, porque finalmente
la vida es producto de una serie de combinaciones químico-orgánicas y de pronto no solamente se genera vida, sino que se genera conciencia y todo eso sigue siendo un misterio, ¿no? Cómo de mezclar diferentes elementos químicos de pronto se genera vida, ¿no? Y de ahí ¿cómo se llama? Las novelas como la de Frankenstein, ¿no? O sea, como un doctor loco se supone que agarra un cuerpo muerto, ¿no? Y quién sabe, y le da energía y no sé cuánta cosa, y de pronto lo revive, ¿no? Cosa que va contra la segunda ley de la termodinámica, pero bueno, en cualquiera de los casos, el punto es ese sueño de que podemos crear dioses todos los días, pero no podemos crear un maldito gusano, ¿no? O sea, ni siquiera un pequeñísimo gusano, vida, no sabemos cómo generar vida, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes misterios. Y el otro mi gran misterio, desde luego, es la conciencia, cómo es que nos damos cuenta de nosotros mismos, ¿no? Bueno, lo que pasa con las hormigas, que esa es la investigación de Gordon, es que son estupendas en las búsquedas colectivas, ¿sí? Y pueden cubrir grandes áreas de terreno a través de un procedimiento que parece un poco al azar, pero no lo es, ¿sí? En realidad las hormigas trabajan un poco con el algoritmo genético, buscando optimizar las distancias, pero obviamente las hormigas no saben que usan el algoritmo genético, ¿no? Lo que sí está claro es que de alguna manera de pronto, después de cierto tiempo, cuando se encuentra una fuente de comida, las hormigas logran las mejores trayectorias para llegar a ella, ¿no? Deborah Gordon encontró que esta idea puede ser usada o sea, de las colonias de hormigas, puede ser usada para algunos procesos de algoritmos que se usan en Internet, por ejemplo. Gordon espera que ella busca, o sea, va a encontrar o va a descubrir algunos nuevos algoritmos que harán que las redes de computadoras puedan escalarse y sean cada vez más baratas y más eficientes, ¿no? Desde luego que esa es la meta a nivel práctico, ¿no? Acuérdense que los gringos, que son los que dan mucho dinero para este tipo de estudios y trabajos, pues buscan siempre la productividad, ¿no? Y entonces, bueno, pues si tú estudias las hormigas y al final de cuentas encuentras que los algoritmos que tienen son más eficientes y se pueden usar en redes de computación de gran escala y hacerlas más baratas y más eficientes, pues entonces ya fue negocio y ya la inversión se pagó sola, ¿no? Bueno, entonces fíjense, dice la doctora Gordon que originalmente ella que trabajaba en biología del desarrollo, ¿no? Decía, la idea era entender cómo se desarrolla un embrión, ¿no? Donde no parece haber un control central. De nuevo, ese es otro tema que me parece que es fundamental, no existe lo que siempre se ha creído, o durante muchos años se creyó, que es que hay una especie de unidad supervisora, una unidad de control, un control central que define cómo se va creando un ser, ¿no? Ya sea un ser humano o cualquier ser vivo, ¿no? Pero obviamente entender cómo los seres vivos se empiezan a reproducir y a crecer dentro del cuerpo de sus padres hasta eventualmente nacer, es muy complicado porque hay muchísimas variables, porque no se entiende muy bien el fenómeno. La morfogénesis es uno de los temas más complicados que hay, porque no está claro cómo de pronto las células que se van reproduciendo a través de la mitosis, de pronto ya empiezan a tomar acciones muy particulares, muy especializadas para generar los diferentes órganos, incluyendo el cerebro, ¿no? Entonces, no está nada claro cómo funciona eso, ¿no? Pero Gordon ha estudiado las hormigas, ¿no? Porque es un modelo mucho más sencillo de estudiar y que contiene ciertos elementos de cómo se desarrollan las cosas sin que haya un control central. La señora esta lleva 30 años estudiándolas, ¿no? Lo primero que hizo fue encontrar, se interesó en la variación entre las colonias, de manera que
ella trabajó muchos años viendo cómo las colonias se hacían más grandes año con año y aprendió a ver cómo las colonias de hormigas crecían. En algún punto, nadie podía saber qué tan grande podía ser una colonia y podía sobrevivir una colonia de hormigas, ¿no? Y después de 5 años, hasta 10 años de estudio, se dio cuenta que era un trabajo que ya no se podía detener y tenía que seguir, que tenía que continuar en eso, ¿no? Lo que dice la doctora Gordon y que me parece fundamental es que lo que más le impresiona a ella de las hormigas es el contraste entre la respuesta de la coordinada de las colonias y de la pésima e incompleta acción de los individuos como las hormigas particulares. En otras palabras, las colonias logran muchas cosas, pero solas las hormigas son muy poco competentes por sí mismas. ¿Sí? Eso es muy interesante. Es decir, ahí hay un trabajo colectivo que, en donde bien podríamos decir que el todo es mayor que las partes, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, por un lado, ¿no? Por ejemplo, las hormigas son muy buenas en búsquedas colectivas. Un grupo de hormigas puede cubrir un área buscando comida, ¿no? Sin que haya un control central. Lo que hacen son, todo lo hacen a través de simples interacciones, por ejemplo, tocándose las antenas. Cuando muchas antenas están en un pequeño espacio, se encuentran con mucha frecuencia y tienden a generar trayectorias muy claras y se siguen, y como que todas empiezan a seguir un orden, ¿no? Cuando hay pocas hormigas en un gran espacio, no se encuentran con mucha frecuencia y entonces usan muchas más trayectorias para tratar de buscar más terreno para encontrar comida, ¿no? Las hormigas que estudió esta mujer son unas hormigas muy hambrientas, ¿no? Que se llaman harvester ant, ¿no? Y harvest es cuando se tiene mucha hambre, ¿no? Y y lo que hicieron es, lo que investigó esta mujer fue encontrar que las hormigas se dan, cuando se tocan entre ellas, se van pasando información a través de las feromonas y a través de lo que dicen sus antenas, que es un medio de comunicación, ¿no? Y para saber, y eso les da retroalimentación para saber dónde está la comida. Y esto ocurre cuando esto ocurre, más hormigas salen afuera a buscar. Cada hormiga decide solamente cuando tienen una cantidad suficiente de interacciones, salir a buscar comida. Si no, no salen. ¿Sí? Entonces ahí hay como un rollo estadístico de decir, bueno, si tengo por lo menos, no sé, 50 contactos con otras hormigas, salgo, ¿no? Entonces, de alguna forma, intuitivamente llevan como una cuenta para saber si deben salir a buscar comida o todavía deben aguantar a ver si hay más información al respecto, ¿no? Y esto permite que la colonia regule la actividad de búsqueda de la manera que las hormigas no salgan a menos que haya suficiente comida para que valga la pena hacer la búsqueda, ¿no? Eso es muy interesante, o sea, porque al final de cuentas, de nuevo, las hormigas no son, al final del día, no hay un control central, no tienen mucha información y son reglas ciegas que siguen, ¿no? Esta Deborah Gordon ha trabajado con otro investigador, Balaji Prabhakar, que probablemente es de la India, que es un colega de Stanford, y se han intentado encontrar un algoritmo que usan las hormigas para regular las búsquedas. Han encontrado que el algoritmo es muy parecido al protocolo de control de transmisión que regula el tráfico de datos en Internet y que se aseguran que los datos no salgan o no se manden a menos que haya suficiente ancho de banda, ¿no? Ambos sistemas usan un sistema de retroalimentación local muy simple para regular la actividad. Y Gordon piensa que podrían encontrar otros algoritmos que podrían usarse para resolver algunos problemas de ingeniería de los cuales todavía no se tienen soluciones, ¿no? La doctora Gordon está interesada en la idea de que la evolución podría producir diferentes algoritmos en diferentes sistemas para resolver los mismos problemas, lo cual también tiene cierta lógica. Es decir, si tenemos diferentes hormigas y las hormigas tienen diferentes naturalezas, en algún momento no todas se comportan igual y probablemente haya diferentes tipos de hormigas que por sus condiciones climáticas o entornos ecológicos
se comporten de diferentes maneras con la intención de encontrar precisamente la solución a lo que se busca, ¿no? Que es lo mismo, que es encontrar comida, ¿no? Bueno, lo que sí está claro es que la evolución produce ciertos algoritmos que ayudan a la colonia masivamente, no, o sea, a nivel de un grupo grande, ¿no? No solamente en los individuos. Desde la perspectiva de la evolución, la colonia es realmente el individuo, porque en la colonia es donde hay la reproducción. Pero las hormigas no hacen otras hormigas, las colonias son las que hacen más colonias. De manera que si pensamos sobre cómo se desarrolla o cómo evoluciona el comportamiento, tenemos que ver las colonias. Las hormigas, quizás no lo sepan, pero no nacen de la reproducción natural como otros seres vivos, sino que hay una reina madre que es la que genera los huevecillos, los cuales son fecundados por el esperma de los machos que después fallecen después de fecundar, ¿no? Los huevos. Y ciertas hormigas generan ciertos trabajos muy específicos, ¿no? Lo mismo pasa con las abejas, que hay obreras y que hay la reina oveja y demás. Digo, oveja dije, abeja. Y bueno, las hormigas tienen como roles muy establecidos, ¿no? Y, por ejemplo, hay ciertas decisiones que las hormigas individuales toman, ¿no? Para alterar el comportamiento de la colonia como un todo. Por ejemplo, en el desierto, el agua es una limitación muy importante y las hormigas pierden agua solamente de estar afuera de donde viven, del nido donde viven, ¿no? Que es una especie de nicho que tiene un montón de caminos, ¿no? Que están normalmente bajo tierra, ¿no? Pero cuando obtienen agua, que en general la obtienen de las semillas que comen, ¿no? Tienen que usar, tienen que trabajar para conseguir las semillas, para conseguir el agua, porque si no se mueren, ¿no? Las hormigas individuales toman la decisión de ahorrar agua y de mantenerse en casa. Si no tienen que salir, no salen. Es algo así como que se autocontrolan, ¿no? Como en una pandemia, ¿no? Pero hay pequeñas diferencias de cómo responden las hormigas a ciertas interacciones que pueden hacer la gran diferencia de cómo las colonias se comportan, lo cual afecta al comportamiento final de toda la colonia de las hormigas. Gordon y el otro investigador de la India, creo que es de la India, encontró que la selección natural favorece a las colonias que conservan agua. Esto llama a la doctora algo así como el premio por restringirse en el recurso, ¿no? Y piensa la doctora que, que con este primer estudio se puede ser capaz de trazar la evolución del comportamiento colectivo en una población natural de animales, ¿no? Con comportamiento simple, local, en el cual las hormigas responden cuando se encuentran entre ellas. Se selecciona esto a través de la comunicación que se da entre las hormigas y eso afecta a toda la colonia. Bueno, ahora la pregunta es si la evolución produce otro tipo de algoritmos, ¿no? Y dice la doctora Gordon que ella ha trabajado con otros científicos de computadoras, ¿no? En las redes de ruteo que de alguna manera son comparables a las que usan las hormigas, ¿no? Por ejemplo, en México hay una serie de árboles, bueno, que son en donde viven algunas hormigas, que hacen trayectorias muy complicadas a través de las ramas de los árboles para conectar los nidos y las fuentes de alimentación, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo trabaja eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, ocurre que un camino se rompe a la mitad por alguna razón, ¿sí? Porque, por ejemplo, a lo mejor pasó un animal y destruyó parte del camino, ¿no? Las hormigas reparan muy rápidamente el camino que se dañó, o bien encuentran nuevas rutas muy fácil y muy rápidamente. Y eso está hablando en escala de minutos. Lo que llama la atención es que habiendo tantas opciones diferentes como le hacen, ¿no?
Y dice la doctora Gordon que piensa que usa estrategias que no toman la ruta más corta, pero sino que restablecen la trayectoria muy rápidamente y mantienen el flujo de las hormigas caminando en esa trayectoria, ¿sí? Y entonces sacrifican un poco la eficiencia por la resiliencia, ¿eh? Por el aguante, por la terquedad de mantenerse trabajando, ¿no? O buscando la comida, ¿no? Y piensa Gordon que se tiene un modelo que hace que tiene sentido, pues, y que pues hay que probarlo en otros campos, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora bien, el punto está en que en la vida artificial estamos viendo el tema de cómo es posible que las reglas simples generen comportamientos complejos y que además no haya una unidad supervisora central que decide todo, ¿no? Y ese es, yo creo, la gran enseñanza de todo este seminario, ¿no? Las reglas ciegas pueden generar, no siempre lo hacen, pueden generar comportamientos complejos y además no hay ningún control sobre eso. Pero tiene una virtud ese asunto. Cuando el comportamiento complejo llega a oscilaciones, se vuelve poco probable que haya errores. Por eso nacen más seres humanos bien que mal, ¿sí? Es decir, nacen más seres humanos sanos que seres humanos con problemas físicos o de nacimiento, ¿no? Que desde luego los hay, ¿no? Pero en general, este mecanismo que de alguna manera es redundante por un lado y por otro lado, donde no hay una unidad central que se pueda descomponer, ¿no? Genera a través de reglas ciegas los algoritmos necesarios para generar un riñón, para generar el cerebro, para generar diferentes cosas. Eso es lo que se supone, ¿no? En computación tenemos un problema, ¿no? Porque siempre tenemos que pensar, hay que nivelar un poco la cantidad de información disponible con el costo de guardarla y organizarla, ¿no? Estamos interesados en ver, por ejemplo, cómo las hormigas, dice Gordon, han evolucionado para resolver este problema básico. En este caso, estamos interesados en la analogía de los algoritmos de ruteo en los sistemas de computación, donde las trayectorias más cortas o más derechas requieren mucha información. Digamos que, déjenme ver, supongamos que ustedes van en un auto con alguien en algún lado que les es poco familiar y la salida que ustedes necesitaban tomar está bloqueada. Lo que tienen que hacer es encontrar su camino, quizás usando un mapa. Pero ¿cómo es que se puede hacer eso si no se tiene la información, sin tener una dirección, sin tener un mapa, ¿no? Las búsquedas colectivas enfrentan este problema similar. En robótica hay mucho interés en usar robots mucho más baratos que requieren mucho menos información para poder trabajar todos juntos. Por ejemplo, yo estaba pensando, hablando de esto, que la NASA ha mandado unos carritos a Marte. Hoy en día está el Perseverance y está el Curiosity. El Curiosity pues ya está un poco de salida, lleva muchos años, pero tiene una fuente de energía nuclear, entonces todavía les puede durar más tiempo. Las misiones de la NASA se planean para meses y después se quedan años mandando información, ¿no? El Perseverance es una especie de robot del tamaño de un Volkswagen un poquito más chico, ¿no? Y quizás la idea de mandar un robot es mala idea de ese tamaño, ¿no? Quizás es mejor idea usar robots más pequeños que requieran menos información y que puedan trabajar juntos a través de un sistema no centralizado, ¿no? Dice, un sistema así es mucho más robusto y tiene menos fallas, ¿no? En lugar de mandar un gran robot a Marte a explorar, así un robot complejo, ¿no? O para buscar construcciones, tiene más sentido mandar a un grupo de pequeños robots que, que van a trabajar en conjunto y que si alguno falla no pasa nada, ¿no? Y se trata de emular de alguna manera los algoritmos que tienen las hormigas, ¿no? Para resolver problemas como estos. Y bien podríamos tomar ejemplo para hacer lo mismo, por ejemplo, cuando mandamos un robot
a Marte, ¿no? En lugar de mandar un robot muy, muy sofisticado, mandemos robots que hagan tareas más sencillas, pero que como una colonia de robots lo hagan mejor, ¿no? Ahora bien, las colonias de hormigas también cambian con el tiempo, ¿no? Y se ha encontrado que muchas colonias de hormigas, su comportamiento cambia en la medida que se ponen mayores, más grandes, ¿no? O sea, se ponen mayores en edad y se convierten en colonias más grandes también, ¿no? Bueno, algunos aspectos del comportamiento de toda la red de hormigas depende del tamaño. En las hormigas, un trabajador individual, que no sea la reina, que es la que produce los huevecillos, vive solamente un año, ¿sí? Por lo que no es buena idea que la hormiga se vuelva vieja y más inteligente, porque no sirve, se muere, ¿no? Más bien hablemos de la colonia, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando probablemente de redes que interaccionan entre sí, porque se ve que el resultado final, ¿no? De un proceso, ¿no? Puede, al final de cuentas, es el mismo, sin importar qué tipos de hormigas se mueren o no se mueren. Es decir, de nuevo la colonia de hormigas es la que controla todo, ¿no? Por ejemplo, dice, yo soy una hormiga y sigo una regla que dice, si me junto con otra hormiga cierta cantidad de veces, ¿no? Hago tal tarea. En una colonia muy grande puede haber muchas más hormigas. La misma regla puede tener diferentes soluciones si la colonia es mayor, porque el radio, o sea, la razón de interacciones entre las hormigas es mucho mayor, ¿no? Y, por ejemplo, si nos vamos al Internet o a nuestros cerebros, donde tenemos redes gigantescas de interconexiones, ¿no? Quizás lo que estamos teniendo acá es es un ejemplo de una colonia de hormigas que podría bien adaptarse a lo que es Internet o a cómo funciona un cerebro, ¿no? A lo mejor en el cerebro no hay una unidad central, ¿no? Sino que están todas divididas, da esa impresión. No me queda muy claro tampoco, ¿no? Pero bueno, lo que se sabe, por ejemplo, regresando a las hormigas, es que las colonias de hormigas más antiguas, más viejas, son mucho más estables que las colonias de hormigas nuevas. Si se crea un problema en el nido de hormigas, se crea, lo que se intenta es arreglar la dificultad, ¿no? Y entonces buscan, solucionar el problema lo antes posible. Las colonias de hormigas más antiguas eventualmente ignoran el problema y siguen trabajando sobre la búsqueda de comida, ¿no? Y estas colonias, con un largo número de hormigas que buscan comida, ¿no? Se brincan la respuesta a un disturbio, a un detalle que causa dificultades en el nido, ¿no? Se dedican a lo que se dedican, ¿no? Bueno, y Deborah Gordon, dice que ciertas hormigas y ciertas interacciones parecen ser similares a cómo trabajan las neuronas, ¿no? Por ejemplo, una neurona eh, tiene, tiene un umbral o sea, las neuronas funcionan así. Que reciben una cantidad de energía eléctrica, digamos, un golpe de energía eléctrica a través de las sinapsis y las dendritas, qué sé yo, y entonces si el valor de la señal eléctrica que les llega es mayor de un umbral, entonces ocurre una estimulación y una respuesta de la neurona. Si no, no pasa nada. ¿Cómo hacen las hormigas, no? Las hormigas hacen lo mismo. No se mueven a menos que haya cierta cantidad de interacciones, ¿no? Para saber si deben ir a buscar comida o no. Las neurociencias tienen modelos muy sofisticados para entender cómo este tipo de sistemas trabajan. Y Deborah Gordon dice que ella trabaja con científicos teóricos, neurocientíficos teóricos para aplicar esto a las hormigas, ¿no? Y no sé, esta señora no se queda solamente con su investigación, sino que ha lanzado un proyecto de ciencia, que es un proyecto ciudadano, pues, para hacer más visible lo que trabaja
y hacer que el público estudie los diferentes tipos de hormigas, ¿no? Y eso, bueno, pues dice que solamente se han estudiado unas 50 tipos de hormigas de las 14,000 especies que existen, ¿no? Y entonces, bueno, tiene por ahí un proyecto y bueno, pues se pueden, pero es un proyecto donde hay que armar una especie de nido y poner hormigas y empezarlas a ver y demás, ¿no? Bueno, de todas maneras les voy a poner el enlace del artículo que corresponde a esto, que es este de acá, y hay un video ahí donde platica de cómo funcionan los nidos de las hormigas y lo que hacen, ¿no? Que vale la pena que le echen un vistazo, duran unos 5 minutos y creo que es interesante, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, una de las cosas que me parece que son fundamentales es precisamente el tema de que las reglas simples generan comportamientos complejos. Pero además hay algo más interesante, que es la comunicación entre las propias hormigas, ¿no? Y eso me parece que es el tema esencial porque la comunicación es como hay o no hay comida, ¿no? O sea, me moví a tal lugar y sé que hay comida. Entonces, estoy pensando en una simulación para ver qué pasa, ¿no? Y una simulación podría ser el poner hormigas virtuales moviéndose en un entorno quizás al azar y cuando chocan con otras hormigas, esas hormigas les dicen hacia dónde hay que moverse, ¿no? Porque ellos saben dónde está la comida, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor no saben, pero asumen mejor, dicen, muévete por acá, muévete por allá. Y entonces lo que sería interesante es ver si eso a la postre o a la larga genera una trayectoria muy clara a donde hay comida, ¿no? Entonces, solamente con la comunicación entre ellas. Los investigadores de UCLA, de los que hablamos la vez pasada, han hecho eso, pero en lugar de usar hormigas virtuales, han hecho secuencias de bits que son como un ADN con el cual han visto si cambian las cosas, ¿no? O sea, cómo cambian las hormigas individuales con su ADN. El ADN son cadenas de ceros y unos que producen ciertos comportamientos, ¿no? Habrá hormigas que cuando están en cero ciertos genes no se mueven y cuando están en uno caminan por todos lados, ¿no? Entonces es interesante ver cómo trabajan. El punto es entonces ese. Fíjense, en todo este seminario, en todo este cursillo, hemos visto precisamente ese asunto. Hemos visto cómo sistemas ciegos, reglas simples, generan en algunas ocasiones comportamientos complejos que no podemos explicar fácilmente, ¿no? Y como dice la doctora Gordon, está muy claro que la colonia de hormigas, que el trabajo colectivo supera por mucho el trabajo individual de las hormigas, en donde se demuestran como bastante ineficientes y hasta torpes, ¿no? Entonces es interesante, esto yo creo que sería como ciertamente las conclusiones más importantes de lo que hemos visto, ¿no? Si regresamos al juego de la vida, si regresamos a la hormiga Langton, si regresamos a los autómatas celulares unidimensionales, vamos a encontrar precisamente eso, ¿no? Que como comportamientos sencillos generan comportamientos complejos, ¿no? O sea, reglas sencillas, ciegas, triviales, generan comportamientos que no son fáciles de explicar y que además requieren hacer las simulaciones porque no podemos ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Eso es muy interesante eventualmente de tratar de entender. Bueno, este es el tema de hoy y no sé, ¿hay dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. Pues entonces nos vemos el viernes, les dejaré una tareilla, vayan pensando en una tarea que tiene que ver con esta simulación de hormigas y el viernes discutimos qué se puede hacer al respecto, ¿vale? Y bueno, pues nos vemos entonces el viernes por aquí a las 10 de la mañana.